heridas nos han curado y tu muerte nos trae la salvación. En la cruz nos das la vida, por tu sangre el perdón. Hola hermanos, el día de hoy 2 de marzo del 2023 es jueves de la primera semana del tiempo de la Cuaresma. Vamos, es jueves y ya nos estamos acercando poco a poco, 5 jueves más y estaremos en el Jueves Santo. Así que para que vean ustedes cómo hay que tener la perspectiva clara, ¿no? De para dónde vamos. Vamos al Triduo Pascual, exactamente. En 5 semanas vamos a estar ya iniciando el Triduo Pascual y vamos a vivir la experiencia una vez más de lo que significa el tiempo más importante del año, el tiempo de la Pascua. Pero bueno, vamos antes a hablar de otra cosita, ¿no? Hoy es día de San Simplicio. Miren, la mayoría de los autores dice que murió un 10 de marzo y en algunos lugares se celebra el 10 de marzo porque es el día de su muerte, pero en el calendario, en el martirologio romano, aparecía el 2 de marzo, entonces por eso se deja el 2 de marzo. ¿Quién es Simplicio? Simplicio es un noble nacido en Tívoli, de ahí era su familia, y que llegó a ser papa, así como lo escuchan. Bueno, sí, es interesante que haya llegado a ser papa. A ver, les voy a explicar. Fue papa entre el año 468 y el año 483. ¿Ok? ¿Y eso qué padre que tiene que ver eso? Pues le tocó vivir una de las épocas más duras, ¿eh? En el año 476, Odoacro, que era el rey de los érulos, ya pues acaba con el Imperio Romano. Así como lo escuchan. El Imperio Romano de Occidente, quedará todavía el Imperio Romano en Oriente, en Bizancio, en Constantinopla, pero el Imperio Roma desaparece cuando captura a Rómulo Augustulo y lo mata, que será el último emperador. Y entonces ese es el momento en el que Simplicio es el Papa. Le toca vivir esa época, es que yo no puedo llamarle ni siquiera de transición, o sea, de ruptura, la crisis que se vivió, porque es cierto que para ese momento ya existían varios reinos que habían sido producto de las invasiones de los vándalos, por ejemplo, en el norte de África, de los godos, ostrogodos y visigodos, suevos en la zona de España, de Portugal, y entonces, claro, sí tenemos esa visión ya bastante amplia, ¿no? de las invasiones que se han producido y que han ido resquebrajando el imperio, pero este ya es el momento definitivo, ¿ya? Y entonces la Iglesia va a emerger como la única garante de la continuidad de lo mejor de Roma, de lo que había sido no el imperio romano, sino la cultura romana. Y entonces será la Iglesia la garante, insisto, de que haya una cierta continuidad, evidentemente con algunos elementos como el derecho, y bueno, igual, la misma liturgia, ¿no? Que tiene que ver mucho, aunque la liturgia nuestra tiene más del mundo carolingio que del mundo latino como tal, aunque se llama liturgia latina. Pero en fin, ya les digo, realmente la figura del Papa en ese momento va a ser sumamente importante. Y le va a tocar a él enfrentar la postura, evidentemente, fíjense cómo lo respetó Odoacro, el rey de los érulos, que es el que acaba, pues, propiamente con el imperio, y al Papa en ningún momento lo tocó, en ningún momento respetó, y eso que en ese momento los érulos realmente son arrianos, no son cristianos como tales. Y luego le toca enfrentarse al emperador de Constantinopla, o sea, y él con una firmeza y una claridad, haciendo valer el sentido de lo que significaba ser papa. Y le tocó vivir varios cismas, varias cosas. Se dice que él va a fundar varias iglesias en Roma, sobre todo dándole mucha importancia a lugares donde hubo mártires, ¿no? Y se conservan, fíjense, algunas de sus cartas que nos hablan precisamente del espíritu con el que él vivió. No sabemos cuándo nació, porque no se tiene claro cuándo nació, solamente su muerte en el año 483. Y fíjense, San Simplicio es uno de los papas que está enterrado en la Basílica Vaticana, en la Basílica de San Pedro. Bueno, hay que orar mucho por el Papa, sigamos orando por el Papa. Yo sé lo que les digo, el Papa tiene una visión tan particular, ¿no? Como él dice, yo nunca me he sentido solo, nunca he estado solo, claro, en la presencia del Señor, pero me la ve difícil, o sea, hay muchos ataques, sobre todo los de dentro son los que más duelen, y por eso tenemos nosotros que acuerparlo con nuestra oración y nuestro cariño. Vamos, libro de Esther, capítulo 4, no me digan con el versículo porque ahí es el problema, acuérdense que como está la versión griega y la versión hebrea, entonces se juntan, y entonces ahí no se ponen números, sino que se ponen letras.
En aquellos días la reina Ester, ante el mortal peligro que amenazaba a su pueblo, buscó refugio en el Señor y se postró en tierra con sus esclavas desde la mañana hasta el atardecer. Entonces suplicó al Señor diciendo: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, bendito seas. Protégeme, porque estoy sola y no tengo más defensor que tú, Señor, y voy a jugarme la vida. Señor, yo sé por los libros que nos dejaron nuestros padres que tú siempre salvas a los que te son fieles. Ayúdame ahora a mí, porque no tengo a nadie más que a ti, Señor y Dios mío. Ayúdame, Señor, pues estoy desamparada. Pon en mis labios palabras acertadas cuando esté en presencia del león, y haz que yo le agrade, para que su corazón se vuelva en contra de nuestro enemigo, para ruina de éste y de sus cómplices. Con tu poder, Señor, líbranos de nuestros enemigos, convierte nuestro llanto en alegría y haz que nuestros sufrimientos nos obtengan la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué belleza, ¿no? Esta mujer que es reina, pero recuerden que según la mentalidad de las culturas oriental, ¿no? La reina no se podía presentar al rey, porque de todas maneras el rey tenía varias concubinas, y solamente cuando él la llamaba, o sea, en ese momento entonces, y ella está arriesgándose, por eso me voy a jugar la vida al presentarme delante de León. Pero no está pensando solo en ella, aunque le pide a Dios que la proteja a ella, pero es que protegiéndola a ella salva al pueblo de Israel, frente al ataque que representaba en ese momento el enemigo, uno de los, llamémosle, de los primeros ministros que tenía el rey, que era enemigo, cifrado del pueblo judío y quería acabar con ellos. Y ella va a defender al pueblo. Pero su oración es la clave, ¿no? Estoy sola, Señor, solo te tengo a ti. Esa es la confianza en que yo no estoy apoyándome en nada ni en nadie, me estoy apoyando solo en ti. Además, en tus libros está escrito, en los libros que dejaron nuestros padres, que tú siempre asistes a los que te son fieles. Qué lindo, ¿no? Esta es la confianza filial, eso, certeza de que Dios no abandona. Líbranos de nuestros enemigos, líbranos del mal, decimos nosotros siempre que rezamos el Padre Nuestro, ¿no? Y por eso le pide al Señor que haya una conversión del llanto en alegría. Eso es. Nuestra oración debe llevarnos a eso. Y si nuestra oración es de intercesión, el Señor la escuchará. Estamos pidiendo por otros. No estamos pidiendo de manera egoísta. No estamos pidiendo solo para nosotros ahí. No. Sino que estamos haciendo una oración linda. Y fíjense, por eso el ejemplo del Evangelio. Mateo capítulo 7, versículos del 7 al 12. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y el que toca se le abre. ¿Hay acaso entre ustedes alguno que le dé una piedra a su hijo si éste le pide pan? Y si le pide pescado, le dará una serpiente. Si ustedes, a pesar de ser malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, con cuanta mayor razón el Padre que está en los cielos dará cosas buenas a quienes se las pidan. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resume la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Primer punto. Es siempre el Sermón de la Montaña. Capítulo 7 sigue siendo el Sermón de la Montaña. Por lo tanto, es en el marco del Sermón de la Montaña que lo hemos leído, evidentemente, los últimos domingos del tiempo ordinario, acuérdense, lo hemos leído el miércoles de ceniza, el capítulo 6, hemos leído otra parte recientemente ayer y ahora leemos una vez más siempre el Sermón de la Montaña. Pidan, busquen, toquen. Son imperativos. Sería bueno que pidieran, muchachos. No, pidan, busquen, toquen la puerta. No, ¿será que toco el timbre? No, nada. Hay que tocar la puerta para que se abra. Hay que confiar. Es un imperativo. Se nos juega la vida, igual que en el caso de la reina Ester, ¿no? Si no somos capaces de pedir, de buscar y de tocar, o sea, de buscar la puerta correcta para abrir, nuestra fe es inútil. Nuestra fe es completamente vana. O sea, aquí está la clave. Y fíjense, en la confianza en quién, en alguien que es un padre. ¿Ya? ¿Qué padre hay que si un hijo le pide un pan le va a dar una piedra? En tiempos del Señor Jesús había algunos panes que parecían piedras. ¿No es cierto? Parecían piedras. ¿Y qué padre habrá que si le pide un pez le dará una serpiente? Fíjense que es que en el lago de Genesaret, en el lago de Galilea, hay una especie de peces que parecen serpientes, como anguilas, más o menos. ¿Ya? Y entonces, claro, Jesús está utilizando imágenes que, claro, pueden ser comprensibles para los oyentes, para su auditorio en ese momento. A nosotros de repente nos suena un poco extraño, pero tiene valor, ¿no? O sea, es decir, con cuánta mayor razón su Padre dará a ustedes cosas buenas. Lucas va a decir, le dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Pues qué cosa mejor va a ser que no tenga el Espíritu Santo. No hay cosa mejor. Entonces, claro, eso es pedirlo. Pero hay que pedir, hay que buscar.
¿Ya? Y eso, en ese pedir, buscar, hay una regla clave. Hay una regla clave. No se trata de pedir para que le vaya mal a este desgraciado. Buscar a ver cómo le afecto a aquel. Y tocar una puerta para ver cómo perjudico a otro. No, no, no. Traten a los demás como ellos quieren que los traten. O sea, la petición, la oración, la búsqueda, ese deseo de conocer cada día más, de crecer cada día más. Y oigan, esa misma búsqueda, el ir a tocar la puerta. ¿Cuánta gente? A mí me duele eso, ¿no? ¿Cuánta gente se pierde porque no pregunta? ¿Cuánta gente se pierde porque no pregunta? Miren, ya les contaría yo, platicando en varias reuniones pastorales con mi gente aquí en la parroquia, y que me sorprende, hay gente que, es que el padre dicen que dijo, ¿por qué no me preguntan mejor? O sea, se cierra la puerta porque la cerraron ellos, pues. No porque, ¿qué costaba venir y preguntar? ¿Qué podemos perder? Que nos digan que es cierto. O sea, esa es la única cosa. Pero hombre, hay que saber qué puerta tocamos, ¿no? Porque no es ir a tocar allá cualquier cosa, sino es ir a encontrar la puerta correcta y tocar ahí para que se nos abra, con fe, con esperanza, pero sin llevarnos de encuentro a nadie. Por eso el resumen de la ley y los profetas está en la ley, en la regla de oro, ¿no? Tratar a los demás como queremos que nos traten. Sí, de nada sirve la oración si hay maltrato, pues. Te pido, Señor, que me concedas el don de la esperanza. Pero al mismo tiempo soy un desgraciado, haciéndole daño, criticando, chismeando, juzgando, calumniando. Mi oración va a ser inútil. O sea, la base de la regla de oro sirve para potenciar mi oración. Hablando de oración, les invito a hacer oración. Dios y Padre nuestro, fuente de todo bien, es necesario pedirte con confianza cuanto precisamos. Es justo darte gracias por todo lo que recibimos. Es bueno rezar siempre, en la alegría y la tristeza, y en todo lugar, en la calle y en el monte, en casa y en la iglesia. Aunque conoces nuestros deseos antes de contártelos, aunque no precisas nuestra oración para bendecirnos, nosotros necesitamos rezar para abrir el corazón y acoger tus dones, para sentir tu cercanía, tu ternura, tu amor, tu fuerza. Gracias, Padre, porque tú inspiras nuestra oración, porque tus oídos nunca están cerrados a nuestras súplicas y nos ofreces el regalo siempre nuevo de tu palabra. Gracias porque acoges con alegría nuestra oración para que nos sirva de salvación, porque rezar nos ayuda a vivir más felices, al sentirnos hijos tuyos, hijos amados y hermanos de todas las personas. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Simplicio, Papa, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Hoy es jueves, Ya saben, Santísimo, hay que ir, orar, entregarnos de lleno